Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 84, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 3. La lucha por la razón. 415. Malebranche. Las verdades eternas. Se trata de un fundamento que establece una diferencia clara entre la doctrina de Malebranche y la de Descartes, y demuestra la diversidad de inspiración y de finalidad de las dos doctrinas. Para Descartes, las verdades y las leyes eternas están garantizadas por Dios en el sentido de ser libres decretos de su arbitrio. Para Descartes, Dios no es un principio religioso, sino un principio filosófico. No tiene otra función más que la de garantizar la inmutabilidad de las verdades eternas y de los principios fundamentales de la naturaleza. Descartes se mueve preferentemente por interés filosófico y científico y recurre a Dios únicamente para encontrar en su voluntad inmutable una garantía de los principios de su filosofía y de su física. Debe, por tanto, afirmar que tales principios son libres decretos de Dios y como tales inmutables. Por el contrario, en Malebranche predomina el interés religioso. El objeto de su filosofía no es el de hallar garantías a los principios científicos y filosóficos, sino más bien el de conducir al hombre a una claridad racional de Dios y de las verdades de la fe. Malebranche debe por esto cambiar completamente la tesis de Descartes. No es la voluntad de Dios la que garantiza al hombre la verdad de los principios y de las verdades eternas, sino que son más bien las verdades eternas las que revelan al hombre la voluntad divina en sus reglas necesarias. Así se explica la paradoja de que para el racionalista Descartes, las verdades eternas sean decretos arbitrarios de Dios, mientras que para el piadoso Malebranche son independientes de Dios y reglas de su actividad. La crítica que Malebranche hace de la tesis de Descartes sobre este punto consiste en demostrar que no garantiza ni la ciencia ni la religión. Si las verdades y las leyes eternas dependiesen de Dios y se hubiesen establecido sólo por un acto libre de la voluntad creadora, si, en una palabra, la razón que el hombre consulta no fuera necesaria e independiente, no habría ya ciencia verdadera. No habría más diferencia entre una verdad eterna, por ejemplo, que 2 veces 4 es igual a 8 y que los 3 ángulos de un triángulo son iguales a 2 rectos, y una proposición cualquiera dotada de verdad solo aparente. El recurso a la inmutabilidad del decreto divino no basta, ya que si la voluntad de Dios es libre al establecer verdades de esta clase, tales verdades carecen de una necesidad intrínseca. Yo no puedo concebir, dice Malebranche, necesidad en la indiferencia, ni puedo concordar entre sí dos cosas tan opuestas. Además, la tesis cartesiana quita a la religión su mejor fundamento. Si el orden y las leyes eternas no fuesen inmutables por la necesidad de su naturaleza, las pruebas más claras y más fuertes de la religión quedarían, a mi parecer, destruidas en su principio, así como la libertad y las ciencias más ciertas. ¿Cómo se podrá probar que es un desorden? ¿Cómo se podrá probar que es un desorden que los espíritus estén sujetos a los cuerpos si no se tiene una idea clara del orden y de su necesidad, y si no se sabe que Dios mismo está obligado a seguirlo por el amor necesario que se tiene a sí mismo? Este último es, para Malebranche, el argumento decisivo. Descartes se había preocupado de establecer el carácter necesario de las verdades eternas solamente con respecto al hombre, y por esto había juzgado que estaba suficientemente garantizado este carácter por la inmutabilidad de Dios. Pero si aquellas verdades, piensa Malebranche, no son necesarias tampoco con relación a Dios, no sirven para llegar hasta Él, ni para darse cuenta de la voluntad divina con relación al orden que Dios pretende sea respetado por los hombres. En cambio,
Si aquellas verdades son necesarias para Dios mismo, ofrecen el mejor camino para llegar a Dios y para darse cuenta claramente de su voluntad respecto al hombre. La preocupación que domina a Malebranche en este punto crucial es, pues, religiosa, mientras que la preocupación que dominaba a Descartes era filosófica y científica. En otras palabras, la tesis de Descartes conduce al agnosticismo en cuanto a los designios de Dios referentes al hombre, esto es, al aspecto propiamente religioso de los problemas filosóficos. La tesis de Malebranche lleva a la justificación absoluta del orden del mundo y de la actitud religiosa en él fundada. Según Descartes, Dios habría podido crear el mundo de otra cualquier manera, y el mundo hubiera sido igualmente admirable, lo cual quiere decir, como advierte Malebranche, que el mundo no es admirable de ninguna manera. Según la tesis de Malebranche, Dios debía construir el mundo como lo ha construido, porque sólo de este modo realiza de la mejor manera la finalidad que Dios se proponía. ¿Cuál es esta finalidad? Dios ha creado el mundo para procurarse un honor digno de sí. Así como un arquitecto se complace en su obra por haber salido elegante y bella, de la misma manera se goza Dios en la belleza del universo, que lleva los caracteres de las cualidades de que se gloría y de las cualidades que aprecia y ama. De este modo se da razón de la existencia del mundo desde el punto de vista divino, porque es la obra en la cual Dios se refleja a sí mismo y se honra. Y esta justificación es posible precisamente porque las verdades eternas en las cuales se funda el orden del mundo no son indiferentes para Dios, sino tan necesarias para Él como para el hombre. La inversión del procedimiento cartesiano se realiza en el pensamiento de Malebranche por motivos religiosos que eran totalmente ajenos al pensamiento de Descartes. De la soberanía del Creador sobre sus criaturas proceden las reglas de la moral, los deberes del hombre para con Dios. La potencia divina hace que el hombre sea, y además lo conserva, creándole a cada instante. Lo ilumina con su luz y obra en él. Lo lleva incesantemente hacia el bien. De manera que la primera norma fundamental del hombre es el amor hacia Dios, el amor hacia Dios, que es también amor hacia sí mismo. De este modo, Malebranche hace hablar al verbo en las meditaciones. Es mi poder el que lo hace todo, tanto el bien como el mal. Las causas naturales no son otra cosa que causas ocasionales. Las causas determinan la eficacia de las leyes generales que yo he establecido para actuar siempre de un modo digno de mí. Por esto debes amarme solo a mí, ya que ninguno fuera de mí produce en ti los placeres que experimentas con ocasión de lo que acontece en tu cuerpo. Un contemporáneo de Malebranche, d'Artous de Mairan, 1678-1771, con el cual Malebranche tuvo correspondencia filosófica, puso a Malebranche el dilema entre el espinosismo y el inmaterialismo. Si no vemos en Dios más que la extensión inteligible, esto es, una pura idea que no tiene ningún objeto o realidad correspondiente, ni en Dios ni fuera de Dios, es necesario concluir que los cuerpos realmente no existen y que la revelación nos engaña cuando habla de su existencia. Para evitar esta conclusión no hay más que admitir que la extensión existe como realidad en Dios mismo, como atributo de Él, lo cual es la tesis de Spinoza. Malebranche respondió a este dilema recurriendo a su doctrina de la visión en Dios. Nosotros vemos en Dios las ideas de las cuales Dios mismo se ha valido como arquetipos de su creación. No conocemos, por tanto, con absoluta certeza la existencia de los cuerpos que Dios ha creado en conformidad con aquellos arquetipos, pero podemos estar seguros de su existencia por la misma revelación de Dios. Por otro lado, la visión en Dios supone la diversidad absoluta entre Dios y los seres creados, tanto si son arquetipos como cuerpos, y en realidad nada es más ajeno a Malebranche
que la tesis panteísta de Spinoza, según la cual toda realidad es un modo o manifestación de Dios. Malebranche se mantiene fiel a la trascendencia de Dios con respecto al mundo, y su visión en Dios no es más que la tesis del agustinismo tradicional repensada sobre el plano del racionalismo cartesiano.